¿Cómo hacer valer mis derechos? ¿Cómo estar en la historia y ser historia? ¿Cómo ser la vida, el presente y el futuro unidos en las luchas, la vindicación y la reivindicación? ¿Cómo dejar de reconocer los grandes esfuerzos por la supervivencia y la trascendencia de la humanidad a los que día a día se enfrentan las mujeres? ¿Cómo negar ese rol fundamental de las mujeres en el mundo? ¿Cómo permitir que lo disminuyan y lo escondan? ¿Cómo hacer para vivir sin miedo y que lo malo se nos vuelva bueno? Hay mujeres valientes, decididas y preclaras, que definieron su ideología y asumieron el costo de exigir derechos. Nos acompaña Lourdes Contreras del Centro de Estudios de Género de INTEC. Sea usted muy bienvenida. Muchas gracias. ¿De qué se trata esto? Lo escuchamos ahorita fuera del aire, la erradicación de la violencia contra la mujer, donde el hombre es un factor que participa de manera directa en esa violencia. Si nos puedes explicar un poco. Sí, cómo no. Estamos impulsando la reforma legislativa para que haya una nueva ley que atienda a este problema. Hay una ley de carácter... Mi infancia estuvo marcada por la lucha antitrujillista. La casa de mi mamá, la casa de mi familia, ¿verdad? Era un lugar de hacer antitrujillismo. La primera vez que yo estuve presa, yo tenía meses de nacida. Mi mamá iba, por encargo de la organización La Juventud Democrática en ese momento, iba de Santiago a La Vega a llevar materiales. Y ella escondía los volantes en los pañales míos. Alguien hizo una denuncia y lo cogieron preso. Entonces el cuerpo del delito era la bebé Lulú. Entonces definitivamente si yo era el cuerpo del delito yo tenía que ir presa también. Nací en Asturias hace mucho tiempo, como verás. Yo nací en el año 46, había todavía guerrillas y la vida era difícil en la posguerra. Mi mamá tenía un tío que vivía en la Patagonia Argentina, que había ido a comienzos de siglo, y le dijo a mi mamá y a mi papá que viajaran a la Patagonia. Viajamos en un barco que se llamaba el Cabo de Hornos y llegamos a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires a la Patagonia hay 1800 kilómetros. Por tierra es terrible y en aquella época, año 1951, fuimos en un bus y llegamos a Comodoro Rivadavia, que fue donde nos quedamos y donde está mi familia. Ya mamá y papá murieron, pero mi hermana, mi hermano, mis sobrinas, mis sobrinos viven allá. Dialogando, todo funciona. Creo para mí, porque yo he visto casos de niños desobedientes, pero muy desobedientes. Personas que lo saben tratar, hablándole, mira mi amor, con palabras lindas, cariñosas. Tu papá va a ceder a castigarte o algo por el estilo, y entiende. Lo que yo creo que Stephanie quiere señalar y que creo que es importante destacar es el papel del diálogo. Entrenarnos en el diálogo y en la comunicación es fundamental para una vida sin violencia. Nací en Santo Domingo. Soy una capitaleña 1000 por 1000 en la calle José Reyes. Tuve una infancia que estuvo marcada en primer lugar por el hecho de que mi madre había perdido a su primer hijo a los 10 meses, víctima de meningitis. Realmente estaba muy encerrada en su dolor. Para ella, de hecho, mi embarazo no fue un embarazo deseado. Y fui ahí como una niña que llegó a reponer a esa gran pérdida que había sufrido todo ese barrio. Y recibí no solamente el amor, todo el amor de ella y de mi padre, sino también de esa pequeña comunidad que era la cuadra en la José Martí donde yo vivía. Yo tenía mi madrina, era vecina nuestra, mi padrino, que era muy loco, mi padrino le encantaba Daniel Santos, y un día incluso yo de 8 meses me llevó de parranda con Daniel Santos. Y mi padre y mi madre, vuelto locos buscándome, me encontraron en un bar, toda embarrada de espagueti, porque además me dieron espagueti. ¡Oh, Carolina, que no!
los medios de comunicación me preguntan que a qué he vuelto. Yo estaba en la reforma de la ley de educación y no tenemos educación. Nosotros estuvimos en la reforma de la seguridad social y no tenemos salud. El pueblo no tiene salud. Yo he vuelto y no le quepa duda a nadie para ser otra vez la senadora de la capital. Nací en una familia que tenía por obligación la tradición antitrujillista. Viví sabiendo lo que era un vigilante en las esquinas, lo que era a veces no saludarte a los vecinos, sino por la parte de atrás de la casa, por el patio, por miedo a la represión del sistema. Sin embargo, era una familia amorosa. La militancia antitrujillista fue muy temprana, visiblemente para nosotros en la casa. Tuvimos la suerte de ir a un colegio que recibía a los antitrujillistas, que era el Colegio Santa Teresita de las Hermanas Roques. Fueron perseguidos, Don Pepito preso, Don Juan deportado, la familia acosada. Un abogado, Espinal Miranda, era el único que se atrevía a defender a mi tío de un presunto robo de luz, de un arma que nunca había visto. En aquel clima de injusticia, la búsqueda de la justicia era algo muy importante para mí. Milagros Ortiz Bosch, con títulos de abogada y administradora de empresas, es esencialmente política, primera vicepresidenta del país en el año 2000. Fue senadora del Distrito Nacional en 2 periodos, desde donde impulsó la reforma del Congreso y leyes a favor de los derechos de las personas, muy especialmente de las mujeres. Es una amante de las artes, el folclore y el deporte. A pesar de haber ocupado grandes posiciones en el Estado, vive en el mismo lugar desde hace más de 40 años, que ha sido un refugio de grandes personalidades como José Francisco Peña Gómez y Gabriel García Márquez, entre otros. Ahora conduce todos los días su programa de radio Milagros en la Z y sigue su militancia política. Están todos acá, pero yo los puedo llevar, Acá, ven, acá atrás de la puerta ahí también. A ver. Mi infancia fue muy feliz. Estudié desde primer grado hasta graduarme de bachiller en un colegio salesiano y mi 5º año, ya terminando mi bachillerato, nos ofrecieron a un grupo de 4 alumnas una beca para ir a estudiar a Canadá. Y en la Universidad de Montreal hicimos nuestra licenciatura en enfermería. Ya terminando mi último año, entonces se me atravesó Pedro Luis, por el camino. Pienso que fue de lo mejor que me ha pasado en la vida. María Jesús Pola Zapico, Susi, ha realizado una labor de primer orden en la defensa de las mujeres y en la promoción de los derechos humanos. Fue la primera en investigar los feminicidios en la República Dominicana. Ha formado parte de la Junta Directiva de Profamilia y de otras organizaciones nacionales y regionales. Desde su columna en el periódico El Nacional, ha sido una abanderada de las mejores causas a favor de los derechos de personas discriminadas, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Estudié en el colegio Serafín de Asís, entré en el kinder, fui muy acogida por las monjas que eran amigas de mis tías, y en el colegio muy tempranamente también se me despertó la vocación, así que yo quería ser monja. Dominique con la sua semplicità lavora in povertà, va dovunque con suo amor per parlare del Signore, per parlare del Signore. Ya no quería ser monja terciaria franciscana, me parecía poco. Yo quería ser monja misionera, como las que yo leía en esas novelas. Claro, no las monjas, los curas, pero bueno, como yo no era hombre, pues pensaba que podía como monja hacer lo mismo que los curas. Ir a Alaska, ir a África, ir a Asia, bautizar chinitos. Mucho de eso vino porque en los años 50 llegaron al país unos predicadores
que hablaban terriblemente del infierno. Muchos padres fueron a protestar porque muchas niñas tuvimos pesadillas, porque el predicador era tan, explícito, las imágenes que describía, que todo el mundo se soñó con que se estaba chicharrando. El Serafín se convirtió en mi segundo hogar. Mientras en el colegio fuimos como 60 niñas hasta 8º grado, cuando pasamos a bachillerato quedamos solamente 12. Esa era la norma. Las mujeres de mi época no se esperaba de ellas ni que fueran bachilleres y ni que mucho menos que fueran a la universidad. De mi curso cayeron presos muchos compañeros por el 14 de junio. Trujillo decidió ser el padrino de salvación de todas las facultades. Yo tenía que hacer una tesis dedicada a Trujillo. 3 o 4 veces le quité la página porque yo se la llevaba al decano y me decía, si no se la dedica a Trujillo no se la firmo. Yo se la ponía y después se la quitaba. Y cuando le iba a presentar al jurado, si no está Trujillo, y se la quitaba. En esa situación terminó el derecho. Ya la invasión del 14 de junio llegada al país, y ya había una tendencia a la militancia menos familiar. Y cuando llega el PRD al país, yo decido que no va a seguir siendo política clandestina, sino política pública. Esa fue la gran decisión. El triunfo de la Revolución Cubana encendió enormes esperanzas en toda una generación que vivía en una dictadura y que fervorosamente, ¿verdad?, ansiaba por la libertad y empezaba incluso a confrontarse con sus propios padres por esa idea libertaria. Y empezamos a cuestionarnos si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? A las mujeres que tomamos el riesgo de los hombres, porque entonces era el riesgo a muerte. Ahí está la desgraciada historia de Minerva Mirabal, la muerte de la mujer de Vigilio Martínez Reina, embarazada, asesinada. Le pasó a Piqui Lora. Piqui fue guerrillera. Hizo que a un grupo de mujeres que tomamos los mismos riesgos que los hombres hubiera una tendencia al respeto. Yo creo que también depende mucho de que uno se sienta igual, de que uno exija la igualdad y de que uno desde temprano se sienta que es parte de una sociedad con los mismos derechos. La llegada a Puerto Rico en mi caso fue traumática porque no me quería ir, no quería dejar tampoco a mi padre, con quien estaba muy cercana, mucho más cercana que a mi mamá, y porque quería además terminar en mi colegio. Yo estaba en el 4º año de bachillerato, había estudiado en ese colegio desde kinder, o sea, mi vida y mi infancia y mi adolescencia y mis mejores amigas estaban en ese colegio. De manera que fue muy duro para mí dejar el país. Y además, muy duro todavía encontrarme en una colonia que vivía un momento de esplendor económico y donde hablar como de república era casi como mala palabra, ¿no? Te decían en el colegio, entonces tú vienes de la república, pero era como, tú vienes del charco más hondo de sucia y pobreza del mundo, más o menos, ¿no? Mi casa en Puerto Rico se había convertido, de hecho, en un centro de reunión del exilio puertorriqueño. Mi madre, que era una persona muy conservadora, adquirió una gran conciencia contra la dictadura y se convirtió en la madre de casi todos los exiliados. Ahí iban a comer, ahí encontraban refugio, ahí se podían quedar a dormir cuando no tenían condiciones. En la casa hubo, imagínense, la noticia de la muerte del tirano, era lloro, lágrimas, música, el himno, toda la casa llena de gente, comiendo todo el día, abrazándose. En mi casa se cerraron todas las ventanas y mi mamá se vistió de rojo. No, puso ropa roja a todas sus 5 hijos. Se puso música. Era una actitud, era un comportamiento aprendido desde temprano, el involucramiento y la comprensión de esos procesos. Lourdes Contreras, Lulú, política,
académica y feminista. Guastiana, graduada en 1964. Con una profunda vocación por el estudio y la enseñanza, durante 20 años ejerció el magisterio en el Instituto Dominicano GREG. Ha asumido un rol de liderazgo en el feminismo dominicano y los derechos de las mujeres. El CUDEN, Comité por la Unidad y los Derechos de las Mujeres, le sirvió de base para recorrer el país en un plan para el empoderamiento de las mujeres y romper las barreras de la discriminación. Fue candidata a senadora por el Distrito Nacional. Tengo el honor de ser asistente del profesor Juan Bosch. Participo con Peña Gómez en Tribuna Democrática, hago la Caravana de la Libertad y estoy en los principales acontecimientos que conllevan al PRD al poder. No fue una élite, fue un pueblo masivamente que se incorporó al PRD. Fue algo de mucha inteligencia y que ayudó mucho a que un grupo de jóvenes que estábamos cerca de ahí entendiéramos la política como una acción social, no como una lucha personal, sino como una decisión de cambio profundo en la manera de vivir del pueblo dominicano. Entonces don Juan dijo que quería hablar conmigo algo que tenía que ser con mucho cuidado. Y él me dijo que yo no iba a ir para el palacio. Pregunté por qué. Y él me dijo que porque él tenía que ser el anti-Trujillo. Y Trujillo era nepotista. Hasta que en una crisis de la que poca gente se enteró, una crisis de gabinete, por causa de unos amagos de corrupción, los asistentes principales de Juan Bosch cayeron presos. Y a partir de ese día, aunque él me volvió a repetir que no debía estar en el palacio, yo le dije, voy a estar sin nombramiento, sin sueldo, sin fotografía, sin fotografía. No hay una sola fotografía nuestra en el Palacio de la República. Tuvo razón porque él quería hacer un gobierno ejemplar. Yo me había casado 2 días antes. Me llamó el coronel Calderón y me dijo regrese a la ciudad. Presuntamente me había ido de luna de miel. Y regresamos, ya estaba el golpe en marcha y lo llamé. Y le dije la palabra de Villini, mis enemigos se creen que estoy bajando. Y yo me siento de pie sobre la cumbre. Y él me dijo, cuídate que te están buscando. Yo fui deportada a Venezuela. Ya en diciembre del 64 estoy lista para regresar. Cuando yo llego aquí me encontré con varias cosas. Primero, que a muchas mujeres, aún de las del 14 de junio, le molestaba el hecho de que otra mujer estuviera siempre con hombres y que saliera sola. La izquierda se perdía en muchos debates como este. O sea, en debates que no llevaban para ningún lado, que no eran productivos, que no nos hacían crecer entre la población y que mucho menos ayudaban a resolver los problemas del país. Yo estaba haciendo una licenciatura en Ciencias Sociales, pero con un major en Política, y habíamos muy pocas mujeres en el área de política. Así que yo estaba acostumbrada a andar y salir y estar rodeada de hombres todo el tiempo. Había un estereotipo de la puertorriqueña en la sociedad dominicana en ese momento. Como eran jóvenes mucho más liberales, los jóvenes consideraban que con las chicas puertorriqueñas se podía ir más lejos que con las dominicanas. Así que cuando yo llegaba a un lugar, automáticamente yo llegaba como puertorriqueña. Yo empiezo a sentir una serie de presiones que yo no entendía mucho, ¿no? O sea, porque cuando vamos a terminar una reunión, que estoy yo sola, la única muchacha, y hay como unos movimientos raros de fulano dándose codazo y yo primero, para invitarme, yo me sentía acosada. Así que yo un día ya que estaba hasta la coronilla, ¿verdad? Estamos saliendo de una reunión, uno de los compañeros me dice que vamos al cine, yo le digo, perfecto. Que entonces me pasa a buscar a las 7 y el otro le dice, no, pero tú tienes una reunión, ¿tú te acuerdas que tú tienes una reunión? Pero era por dañarle el plan a este, ¿verdad? Entonces, yo no tengo ninguna, bueno, están ahí discutiendo. Entonces,
Raúl, que está también en la reunión, dice, bueno, pero si ustedes están ocupados y ella ya dijo que ella quiere ir al cine, yo puedo invitarla. O sea, pero todo esto sin hablar conmigo, ¿verdad? ¿No te gustaría salir conmigo? Como, no, bueno, yo como que, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, pues también, pues te recojo a las 7. Bueno, a las 7 llega el señor con saco. No, que mejor no vamos al cine, que sentémonos que por ahí, que van por ahí, pero ¿dónde? No sé, y tú, digo yo, pero mi hijo, yo tenía muchísimos años que no vivía en este país, yo no conozco los sitios, y yo acabo de llegar también. La cosa es que terminamos en el Roxy, que era uno de los bares emblemáticos del Conde, y este hombre sin hablar, y pide una botellita de ron chiquitica que vendían antes, sí. Yo no tomo. Y él, yo tampoco, pero lo necesito ahora. Se bebe su trago y el señor viene y se me declara, y yo, ¿qué? Pero, o sea, yo ni lo he notado. Yo ni me he dado cuenta que yo le traigo a este señor. Y yo le digo, ay, yo de verdad que estoy tomada de sorpresa, ¿verdad? Pero yo no resisto esta situación. Si tú estás de acuerdo, vamos a hacer una cosa. Yo te digo que sí ahora y nos hacemos novios. Pero de mentira, solamente para que me dejen tranquila. Se toma otro trago, me dice que sí. Y yo salgo con novio. Prácticamente, es la primera vez que tengo una conversación con él que no fuera en una reunión política. Magali Pineda, líder feminista, socióloga, profesora e investigadora, inició su acercamiento al feminismo con tan solo 15 años, durante su militancia en los movimientos y partidos de izquierda y en la lucha antitrujillista. En el exilio fue parte de la dirigencia estudiantil en la Federación de Universitarios Pro Independencia de Puerto Rico. En plena Revolución de Abril, casó con Fafa Taveras, cuyo nombre de combate era Raúl. En los últimos tiempos se ha dedicado a proyectos encaminados a llevar la tecnología y la ciencia a niñas y adolescentes. Estas iniciativas la llevaron a ser una de las ganadoras en la premiación por la igualdad e integración de género tecnología, GemTech Awards, en el 2014, por el éxito de su modelo de e-chicas y clubes supermáticas STEM de inclusión de las niñas y mujeres adolescentes en las áreas de conocimiento. En el periodo de la Revolución de Abril me tocó hacer varias incursiones, tanto hacia la zona norte como hacia pueblos de provincia. Mi trabajo fundamental era sacar materiales de publicidad y en algunas oportunidades transporte de armas. Vivir en la zona constitucionalista fue toda una experiencia. Muchas mujeres empezaron a sentir que no se estaba valorando cuál era el aporte que las mujeres estaban haciendo a ese proceso de resistencia generalizada. Empiezan a demandar a tener una parte más activa y se niegan rotundamente, en muchos casos, a continuar solamente con las actividades de apoyo. En ese proceso también se crea la Academia Militar. Las mujeres exigieron no solamente ser parte activa como estudiante en la academia, sino que muchas de ellas que o habían tenido algún entrenamiento militar fueran también entrenadas como instructoras. Creo que ese papel de las mujeres combatientes, al igual que de muchos combatientes gays también que hubo, no se ha relevado todavía suficientemente en el levantamiento histórico de lo que significó la resistencia constitucionalista en Ciudad Nueva. Algo que tampoco se ha valorado es lo que significó muy temprano el 25, la consigna que lanzó el 14 de junio de armas para el pueblo. La mayoría de la gente que mantuvo la lucha y que hizo posible permanecer durante casi 10 meses, 8 meses, la zona constitucionalista fue la población civil, no fueron los militares. Yo me casé en el año 1967, en pleno periodo de los 12 años. El gobierno de Balaguer fue impuesto por las botas del poder norteamericano. Vino todo el asesinato, toda la matanza de todos los revolucionarios. Yo tenía que buscar formas para poder verlo. Siempre que se produjera lluvia, era un indicativo para él o para mí de posibilidad de encontrarnos. Yo podía ponerme una capa, podía disimular quién era, ¿no? Y entonces cada vez que había lluvia eran momentos de encuentros de amor entre nosotros. Y eso fue
un periodo largo, un periodo complicado, pero lográbamos tener nuestra relación, mantener nuestro amor. Recibí ayer tu carta y me alegró mucho sentirte un domingo solitario. Los compañeros que más me estiman y el viejo que se las sabe todas son partidarios de mi salida como el único medio que garantiza mi existencia. Insisten en que eso no es una huida, sino una pequeña retirada para ya luego avanzar en condiciones más óptimas. Desde luego, yo me iría primero, pero pronto nos juntaríamos. Y ya podemos estudiar lo de los niños, aunque me inclino a que se vayan los dos para así tener la oportunidad de estar todos juntos. ¿Qué me dices? ¿No es grata la idea de unir nuestra familia? Siempre pienso en ti. Antes de anoche soñé contigo en forma sublime, con todo mi amor y sentimiento. Después del 68 vino la parte más dura de los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. Se rompieron todos los supuestos acuerdos que se habían hecho y empezó una brutal represión, de la cual el 14 de junio tal vez fue uno de los blancos más importantes. Ya no éramos las jóvenes combatientes en la zona constitucionalista, sino que empezamos a ser las viudas, las esposas de los presos políticos, las madres de los desaparecidos, las hermanas de los desaparecidos, ¿no? Empezó una larga noche de terror. Había una lista de 30 y tantos dirigentes. El primero era Otto Morales, el segundo Amin Abel Hasbún, el número 3 era Narciso Isaconde, mi marido. Otto Morales fue asesinado en la calle José Contreras el día 24 de septiembre del año 1970. Fue asesinado Amin Abel Hasbún. Llegó un momento ya a mediados del año 70, donde ya no había quien quisiera esconderlo. Darle alojamiento a él en ese momento podía significar que mataran a todas las personas que estaban en la vivienda donde podía darse, ¿no? El PSD en ese momento decidió que la única forma de salvarle la vida era sacándolo del país. Llegamos a Moscú. Nosotros como partido no teníamos las mejores receptividades en el mundo socialista, porque el Partido Comunista Dominicano había sido de los partidos que se había opuesto a los procesos de autoritarismo de los países socialistas, y entonces tampoco es que estábamos llegando a un sitio donde nos iban a abrir todas las puertas, ¿no? En definitiva, el exilio duró desde diciembre del 70 hasta marzo del 73, cuando ya no era conveniente quedarse separado del país, porque también la conexión política pierde vigencia. Era en representante en Caracas, donde había un núcleo de deportados muy amplio, y viajaba a San Juan a contribuir con el trabajo de don Juan una vez por mes. La ausencia de Juan Bosch hace un núcleo social fuerte dentro del partido con ideas diferentes. Habían creado el liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Yo estoy allá, yo sé que hay un conflicto interno, pero no creía que iba a llegar a la división. Me enteré yo por el periódico que se había dividido Juan Bosch. Entonces, como a las 3 o 4 meses, don Juan me pidió que viniera a hacer el departamento de educación del PLD. Esos ciclos de estudio, la metodología, el seguimiento teórico, toda esa parte de mi vida la hice ahí, la hice al PLD. Yo salgo del PLD en el 77 más o menos. Conocí a Pedro
Y entonces ya nuestros planes cambiaron, nos casamos en el año 69, ya tenemos 44 años casados. Vivíamos muy bien en Canadá, la verdad, y teníamos muchas posibilidades, pero siempre pensábamos que nos gustaría vivir en América Latina. Vine aquí por primera vez casada en el año 70 y desde que llegué me enamoré de este país. Así que en mi casa dicen que la más dominicana soy yo, y realmente yo soy la más dominicana. Trabajé 10 años exactamente en el Colegio de La Salle, en tercero y cuarto de bachillerato, dando francés, daba también filosofía, anatomía. La mejor labor que una persona hace es como maestra o maestro. Ahí es que te das cuenta que en realidad uno no sabe nada y que los muchachos y las muchachas te enseñan. De ahí recogí una gran cantidad de muchachos y muchachas que al día de hoy me quieren mucho y los quiero mucho, y que me reconocen. A veces estoy en un sitio y me dicen, profesora, doña Susi, y me encanta que me saluden. Fueron años muy, muy buenos que sin duda me prepararon mucho para mi trabajo después. Tenía 5 trabajos. Fui coordinadora técnica de la Cámara de Diputados. Eso me permitió realizar, cuando fui senadora, la modernización y reforma del Congreso Nacional. Hice televisión, fui a trabajar con Jackie Núñez, fui la libretista principal de Otra Vez con Jackie. Hice con Peña Gómez un poco más tarde el programa Los Dirigentes, que grabó por el mundo a 110 jefes de Estado. Tiempo para leer, tiempo para investigar, para uno meterse adentro de cómo es la vida de los dominicanos. Tiempo para andar con la gente en los barrios, con los carnavales, y descubrir que la fiesta cultural del pueblo dominicano es también la búsqueda de sus raíces. Fue en el año 1984 cuando Peña Gómez hizo el bloque institucional, que yo volví al PRD. ¿Qué es la ideología de un socialdemócrata? La gente, la educación, la igualdad, la justicia, la mujer. Hoy, como tu candidata senadora por el distrito, te invito a que juntos hagamos lo que hay que hacer para que la seguridad vuelva a nuestros hogares. Milagros, nuestra senadora. Conseguí como senadora las 5 o 6 leyes más importantes que se han hecho en beneficio de la mujer. Las feministas más avanzadas de aquellos tiempos, la Magali Pineda, la Lulú Contreras, todas esas compañeras, ¿no?, fueron parte de ese esfuerzo. La mujer tiene que aprender a hacer política real. Una personalidad como Antoine de Camps o como Félix Subebí tenía quizás más peso que yo para ser el candidato vicepresidencial. Y lo fui yo porque trabajé estratégicamente para alcanzarlo. Cuando tú lees la teoría feminista, después de que tú te pones y dices, pero fíjate, ¿por qué hay solamente 33 diputadas y 190 diputados, ¿no? Y analizar, pero ¿por qué menos? ¿Es que las mujeres son más brutas o es que están menos formadas? O sea, esa discriminación que es muy fuerte, que es muy histórica, que está muy acentrada en la ideología y que se refuerza en la casa y en el sistema escolar. Yo no era feminista en mi primera época. Identificando las desigualdades de los hombres y las mujeres me hizo irme acercando al pensamiento feminista. De la misma manera que me fui apropiando de la teoría marxista. Yo comencé a estudiar marxismo en esa época. Cuando vine a estudiar a la universidad, pocos meses después, decidí ya romper con lo que era mi militancia con el 14 de junio y convertirme en una militante comunista. Porque aunque yo había sido una militante constante, yo creo que tal vez no había sido una militante apasionada, como paso a ser fundamentalmente después que me acerco al feminismo. Estoy clara en que no solamente estoy luchando por los otros, estoy luchando por mí también. Y creo que esa parte egoísta de cualquiera que piense en el progreso, o que le interese el progreso, o que le interese el avance, es un motor fundamental también para avanzar. De repente, ¡guácata! O sea, ¿y qué fue? ¿Me nacieron ojos nuevos? ¿Se me mejoró la dioptría de los pejuelos? O sea, pero yo estoy mirando el mundo de otra forma ahora.
Yo creo que la mezcla de deslumbramiento, de ver las cosas distintas, en ese momento puede poner a uno un poquito fanático también. Perdí hasta un poco de sentido de humor, porque en todo yo veía patriarcado, opresiones, ¿verdad? Los chistes no me gustaban. Una salsa con un contenido machista, sentada, los pies moviéndose así con ganas de bailar, yo no. O sea, por principio no lo bailo, porque imagínate, ¿cómo yo voy a bailar eso? Y la vida se complica. O sea, una de las cosas que yo entendí con el feminismo es que la vida se le complica a uno, porque entonces tú lees Caperucita Roja, te parece una idiota, o sea, ¿cómo va a ser? Que confunda a su abuela con un lobo. O sea, por favor, tendría que tener más miopía que yo, ¿verdad? O sea, porque ese es el colmo. Caperucita Roja. ¿Quién me llama? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Es el lobo! ¡El lobo feroz! Oh, no, ¿qué? Espera un momento, creo que te has hecho una idea equivocada. Yo no soy un lobo feroz, al contrario, soy como un pedazo de pan y siempre amable con todos. Oh. Me has contado una mentira. Tú eres el lobo hambriento del que me ha hablado el cazador. Mi estómago no ha hecho ese ruido. Ha sido un pajarito de allí. Entonces la otra esperando que la vengan a rescatar y sabe que hay una mala y se come la manzana. O sea, todas las mujeres lo cuentan una idiota. O sea, yo no podía. ¿Y cómo yo le contaba esos cuentos a mi hija entonces? Entonces, la búsqueda de nuevos cuentos había que inventárselo, ¿verdad? O cambiar los cuentos que había. La presión que yo sentía en el marco de la educación de mis hijos fue tan grande que es así que yo me entronco en el año 73, 72 con 2 profesoras de mi hija mayor y formamos una escuela alternativa, escuela nueva, la primera escuela alternativa que hubo en este país. La primera escuela que no usó libros de texto tradicionales, que los textos lo escribían los propios niños, que las profesoras no se llamaban señoritas, como era la norma decir, sino tías, donde el trabajo se planteaba como un premio, no como un castigo, donde todos los niños tenían que participar en ese trabajo de preparar la merienda, de servirla, donde se cambiaban las nociones de autoridad tradicionales de la escuela y donde se intentaba también generar unos nuevos contenidos. Los primeros años de hacerme feminista fueron una lucha muy solitaria y muy incomprendida. El feminismo se veía como un arma del imperialismo para dividir a los hombres y las mujeres. Era un trabajo muy de francotiradora, era muy aislado porque había muy pocas mujeres acercándose a este discurso. Poco a poco logramos hacer un primer grupo en la Universidad Autónoma. Nuestro primer estudio sobre violencia, que causó un gran impacto, fue en el cual nosotros estudiamos 5 años de la prensa nacional para ver cómo se reflejaba la violencia sexual contra las mujeres en esos diarios. Logramos con la policía acceder a los registros de denuncias de violencia sexual. Nosotros logramos mostrar que la prensa nacional solo recogía el 13% de los casos denunciados por la policía. No solamente eso era una cosa grave ya lo que estaba pasando, sino más grave aún es que todos los análisis en el mundo decían que por cada caso reportado de violación se debe pensar que hubo 5 casos sin reportar. Nosotros sacamos estos datos y conmovieron a la opinión pública. Y el gobierno, que quiso prohibir que se siguiera hablando del tema, porque atentaba a la campaña del Ministerio de Turismo, la de la Secretaría de Turismo de ese momento, que nos vendía a la República Dominicana como el lugar menos conocido del Caribe y el más seguro. De verdad, jefe, este es el mejor país del mundo. Secretaría de Estado de Turismo. Y además encontrábamos la resistencia de la gente que decía que no, eso pasa en Nueva York, en los estados que violan a la gente, aquí no violan a nadie. Y nosotros, miren los datos, miren los expedientes, miren cuántos casos. Era casi incluso nadando contra la corriente para poder mostrar eso. En el año 81, que salimos con la campaña para la eliminación de la violencia contra las mujeres, muchos de nuestros pósters, los afiches que se hicieron, la gente los rompió. Esa impronta que nosotros pusimos en CIPAF de empezar a colocar las demandas de las mujeres siempre respaldadas con estudios académicos, con datos y con información, permitió sentar una parte importante no solamente de credibilidad del centro, sino para colocar esos temas en la agenda
y en la discusión pública. Nosotros sabemos que todavía muchas mujeres están enredadas, sufriendo las condiciones de violencia porque no tienen autonomía económica, porque todavía nosotros no ganamos salarios que nos permiten hacer una ruptura, por ejemplo, de una relación de pareja, sin que esta ruptura signifique empobrecernos 2 y 3 quintiles, así de golpe. Pasar de ser clase media a ser clase baja solamente porque te divorciaste. Ya para el año 84-85, ya sí yo entro a formar parte del movimiento de mujeres dominicanas. Y en el año 86 cofundamos lo que hoy se llama el Núcleo de Apoyo a la Mujer. Y el único objetivo de esta organización fue y sigue siendo las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer. Empezamos a organizar actividades en las comunidades, a dar, tú sabes, ese periodo de tallerismo que todas las organizaciones tienen sobre el género y los derechos de las mujeres. En el caso de la violencia basada en el género, tenemos que decir que no hay programas de prevención. Los niños y las niñas tienen que aprender a respetarse desde pequeñitos, aprender una convivencia sana y respetuosa y de paz. No tenemos presupuesto para todo esto. Y no tengo que decir nada, ya hemos llegado a una cifra de 230 feminicidios, una media más o menos. Sí que ha ido en aumento, que es un tema que hay que seguirlo trabajando, pero también a la vez la cantidad de muerte por aborto, que ahora dice la Sociedad de Ginecología y Obstetricia que alrededor de un 20% de las muertes maternas son por aborto ilegal, inseguro. Y el pensar que vivimos así, a lo loco, matando mujeres, sin permitirles que en caso de peligro de la vida de la madre, en caso de una violación, en caso de un incesto, pueda producirse un aborto, eso me pareció siempre como una injusticia muy, muy grande. Es un fracaso para el Estado dominicano que haya un solo aborto ilegal e inseguro. De la Coordinadora Nacional de Resistencia contra el retroceso constitucional, la compañera Lourdes Contreras. Sociedad Dominicana, hombres y mujeres contra el artículo 30. Artículo 30, vergüenza nacional. Estamos con la posición que defiende la vida de las mujeres por encima de cualquier consideración de carácter dogmático. Porque el pueblo se ha expresado también a favor de la despenalización del aborto, así es que esperamos que ese Congreso haga algo por las mujeres, por Dios. Deja que el médico utilice la ciencia para determinar casos y se lo comunique a las mujeres y ellas sean que decidan. No la ponga en riesgo, déjala vivir. La Asamblea Revisora ratificó la propuesta del Poder Ejecutivo en la que el artículo 30 de la Constitución establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Significa un echar hacia atrás, conquista no solamente de los derechos humanos de las mujeres, sino de la ciencia en sentido general. Es una decisión en contra de la vida de las mujeres. Y a partir de que se ponga en vigencia esta Constitución, las mujeres ni siquiera van a poder tener acceso a un método anticonceptivo. Nosotras las organizaciones y las personas que trabajamos en este tema, hace años nos enfocamos en los derechos humanos de las personas, también derechos sexuales y derechos reproductivos. No estamos contando el número de homosexuales, de gays, de lesbianas y sobre todo trans que mueren en la República Dominicana. Últimamente con el tema del nuevo embajador americano, que yo digo que la vida nos va poniendo siempre pruebas a las sociedades, a las personas y a las sociedades también. Y a mí me encanta que nos haya puesto esta prueba porque hemos descubierto muchas cosas. Hemos descubierto que una gran parte de la sociedad dominicana no es homofóbica y que hay una parte que sí es homofóbica y que es sumamente radical, que son las iglesias, que al igual que con el tema del aborto, no es un tema para ellas, o sí es un tema para ellas y para sus fieles, pero no para el resto de la comunidad. No es por llevar la contraria, es decir, es porque yo creo que el respeto es lo único que nos queda y
Sí, lo contrario trae mucho, mucho dolor. Hemos ido tratando de sortear la dificultad grande de costear los servicios. No teníamos mucho dinero. La Iglesia Católica demanda Pro Familia un recurso de amparo. Nosotros tenemos que agradecer porque en realidad, bueno, se ha reconocido. Hemos contabilizado más de 200 artículos de opinión y reportajes sobre el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Bueno, la primera motivación para escribir en El Nacional, que en realidad yo no me lo busqué, sino que sucedió, fue el feminicidio. Que ahora todo el mundo sabe lo que es el feminicidio, pero para el año 96 no sabíamos todavía el alcance de este crimen que tiene figura de género. Lo que escribí lo publicaron como un artículo. Don Radamés Gómez Pepín me llamó aquí a mi casa y me dijo, mire doña, yo quiero que usted escriba 2 artículos a la semana. Y yo dije, no, 2 artículos a la semana yo no puedo escribir, porque me parecía que me llevaba tiempo. Me comprometí con uno solo, es un trabajo que lo sigo haciendo aún hoy de manera totalmente honorífica. Se hizo la oferta de la apertura de una maestría en género y desarrollo. Yo dije, no, yo necesito esa formación. Recuerdo que mi hijo Pavel un tanto se burló de mí y me dijo, ¿y tú te crees que teniendo tus 50 años alguien te va a dar una beca para una maestría? Y yo dije, bueno, si no me la dan, que no me la den, pero yo la quiero. La solicité y definitivamente no solamente soy egresada de la maestría, sino que posteriormente coordiné el espacio académico de la maestría de género del INTEC y hoy dirijo desde hace más de 8 años el Centro de Estudios de Género. Me casé con un argentino que fue el padre de Juan. Fue un amor explosivo con muchas consecuencias. Se suponía que debía casarme con uno y me casé con otro. Yo dejé de amarlo cuando inmediatamente él dejó de amarme. La vida se me llenó de cosas hermosas, de cosas muy mías. Y bueno, pues no me volví a enamorar. Debo decir que tampoco procuré que me enamoraran. Mi vida familiar es el remanso de mi vida. Es como un cliché quizás decir eso, pero Pedro es mi ancla, de verdad. Con Pedro yo estoy protegida, me siento bien, lo quiero mucho, me siento querida, es mi compañero, es mi amigo. Mi relación con mis hijos es muy buena, la verdad que también María Alejandra y Pedro César viven aquí, comemos juntos, pasamos tiempo juntos y tenemos 2 fuera que viven en Nueva Orleans. Por lo menos 2 veces al año nos vemos. En diciembre ellos vienen o nosotros vamos y nosotros vamos siempre en agosto y pasamos tiempo juntos. Nos hicimos novios justamente en el periodo del gobierno de Bosch, el 4 de julio del 63. Y recuerdo que me puso, para yo tenerlo en mi portamoneda, una foto que por atrás decía, unidos en el amor y en la lucha. Yo tengo que decir que realmente estos 50 años han sido de unidad en el amor y en la lucha. Yo pienso que mucho de lo que yo he podido desarrollar en términos de análisis político es resultado de la convivencia. Estoy segura de que toda la sensibilidad de género que él ha podido desarrollar y la ha desarrollado y lo expresa en su trabajo político es el resultado de haber tenido esta convivencia y este compartir conmigo. Me siento altamente satisfecha de mi relación de pareja y en mi relación con mi familia. Y también en mis compromisos profesionales. Creo que soy una buena profesora. Transmito a las mujeres con las que trato de comunicarme un espíritu de lucha, un espíritu de combate, un convencimiento de que solo mediante los procesos de transformación político y social la sociedad dominicana va a lograr los cambios que se necesitan.
la mano y seguir, seguir, seguir. Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Cuando en el país no se hablaba de transparencia, la Secretaría de Estado de Educación que yo dirigía hizo el sistema de transparencia con fondos propios y usted podía saber hasta el peso que se pagaba cada día, porque las 39 cuentas de banco estaban puestas ahí al servicio de que la gente pudiese verlo. ¿Por qué? Porque el político tiene que saber que lo que él maneja no es de él, es del pueblo. Todo el mundo está obligado a rendir cuentas, sobre todo el que maneja dinero ajeno. Y el dinero que maneja un ministro, un secretario o un presidente no le pertenece, es ajeno, es de la gente. No hay esa cultura de crear el respeto a las normas. Si hay más actitud para respetar las leyes, para no cumplir ninguna ley, y si hay más actitudes para ser un concentrador de poder en este país, si esa es la actitud que hay que tener, él tiene esa actitud. Y si hay una ineptitud para el manejo de la corrupción y el privilegio a los compañeros, a sus seguidores de partido, no se la vamos a discutir. Él tiene todas las actitudes. ¿Se oye? ¿Se cayó algo por ahí? Algo se cayó por ahí, no sé qué fue. Pero bueno, yo espero que no sea que se está desarmando el sillón para que tú no te vayas a caer. Algo bonito. Es muy importante para mí dejar escritos métodos que yo he podido utilizar. No porque sean los mejores, a lo mejor pueden ser superados, pero por lo menos entregarlos orgánicamente escritos a gente que quiera hacer política en beneficio del país. Creo que no me quiero ir de este mundo sin dejarle eso a algunos muchachos que aman la política y que se merecen un país mejor. La historia tendrá que escribirse de otra forma y dará a las mujeres y sus luchas un lugar de preeminencia. La esperanza es que pronto, muy pronto, la historia deje de ser un cuento de vencidas y vencedores. La escribiremos con otras miradas, esas que permiten romper el silencio que invisibiliza y relega la acción de las mujeres. Estamos escribiendo una nueva historia que reconocerá a las mujeres en su dimensión de personas. Siempre es posible un mundo bueno. Tengo en mi Kindle ahora 358 novelas que quiero leer. O sea, tengo muchas cosas que hacer todavía, ¿verdad? Tengo unos nietos que están grandes, que quiero ver lo que sigan avanzando. Soy una fanática de la tecnología, me gustaría usar un Google Glass, porque además me gustan los cacharros. O sea, a mí no me pueden venir los días de madre de que con ollitas y con cositas para la casa ni nada. A mí hay que darle tecnología. Entonces, nada, pues seguir en eso, tener más cacharros nuevos, que se expandan los clubes de matemática y ciencia y tecnología. Somos el país 103 con menos conectividad en las escuelas. Tenemos uno de los internet más caros de toda la región, que podamos hacer que este país comprenda la importancia de contar con una política pública de sociedad de la información, que la población tenga acceso a internet. Nosotros hablamos de calidad, de enseñanza de calidad, de educación permanente, y las nuevas tecnologías nos hablan eso. O sea, yo creo en ese futuro y me gustaría verlo un poquito en el país. Yo quisiera una sociedad de menos desigualdades, pero quisiera fundamentalmente superación de las desigualdades sociales y culturales. Quisiera que mis nietas no se vieran marginadas y discriminadas por su condición de mujeres. Quisiera que fueran combativas en la búsqueda de esa igualdad. Tengo 3 nietos y yo aprendo de ellos, porque esa es la ley de la vida. Suspender el querer aprender inmediatamente nos envejece. Lo que nos da la alegría de vivir es simplemente saber que siempre hay cosas nuevas que hacer. Ahora me toca mucho vivir mis nietos, disfrutar de mi hijo, de su mujer y de mí misma. Bueno, yo soy optimista. Yo creo que estamos en un momento muy bueno de la humanidad. Yo creo que hay un despertar. La experiencia me dice que los cambios socioculturales no son fáciles. Hay muchas fuerzas negativas presentes en el mundo, en nuestro país,
que claro que sí que se mueven, pero bueno, mientras tanto estamos ahí y estamos ahí, no nos podemos quedar sentados. ¿Qué yo puedo hacer si yo no sigo trabajando por este reconocimiento en el cual creo? Arrinconarme y esperar que venga todo. Yo quiero ser protagonista, yo quiero estar ahí, estar de buena manera cuando las cosas cambian y las cosas están cambiando. Todo es grande, la vida es bella y yo soy inmensa. Sueño, lucho, vivo, que la vida es bella y también es dura, pero es posible un mundo bueno, un mundo bueno. Rompo barreras, busco justicia. Y el amor es más fuerte que todo. Con pasión yo me entrego al juego. Soy fuerte y valiente, soy el sol que emprende, soy inconfundible, soy también muy fuerte, soy parte del mundo, no soy para ti, pertenezco al aire, ya no más sufrir, rompo barreras, busco justicia. Y el amor es más fuerte que todo. Con pasión yo me entrego al juego. Y el amor es más fuerte que todo. Con pasión yo me entrego al juego. Todo es grande, la vida es bella y yo soy inmensa. Sueño, lucho, vivo, que la vida es bella y también es dura, pero es posible